carreras por etapas, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Se hable de lo que se hable en la historia del ciclismo, el nombre de Eddy Merckx sale a relucir constantemente. Antes hablando de las clásicas o del Campeonato del Mundo, ahora hablando de los hombres que han conseguido el doblete en 2 de las carreras más importantes del mundo por etapas. Eddy Merckx ganó en 5 ocasiones el Giro de Italia y en 5 ocasiones el Tour de Francia, además de una vez la Vuelta Ciclista a España. En el año 1970 consiguió por primera vez doblete en el Giro y en el Tour. En 1972 volvió a ganar las 2 carreras. En 1973 ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia. Y en 1974 el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Campeonato del Mundo. Era el primer corredor en la historia del ciclismo que conseguía estos 3 galardones, Giro, Tour y Campeonato del Mundo, en la misma temporada. Además de los citados, ganó el Tour de Francia del 69 y el 71 y el Giro de Italia de 1968. Son tantos los éxitos conseguidos por Eddy Merckx en sus 13 años de corredor profesional que su palmarés, envidiable para todos los ciclistas, parece difícil de ser igualado en los años futuros por corredores en activo. Eddy Merckx ha sido, sin lugar a dudas, el más grande ciclista de todos los tiempos. El último gran ciclista de todos los tiempos ha sido el francés, el bretón Bernard Hinault. Ganador en 2 ocasiones de la Vuelta Ciclista a España en 1978 y 1983, del Giro de Italia en 1980, 1982 y 1985 y del Tour de Francia en 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985. Coincidieron sus victorias en la Vuelta a España y en el Tour de Francia de 1978 y en el Giro de Italia y el Tour de Francia de 1982 y 1985. Es después de Coppi, Anquetil y Merckx el 4º hombre que consiguió estos dobletes a lo largo de su carrera profesional. El 5º corredor todavía en activo que ha logrado estos éxitos es el irlandés Stephen Roche. En 1987 vivió su gran año con los triunfos en el Giro de Italia, posteriormente en el Tour de Francia, cerrando la temporada con un sorprendente triunfo en el Campeonato del Mundo. Es, hasta el momento, el 5º de los corredores que ha logrado estos éxitos a lo largo de su carrera profesional. Son muchas las tragedias que habitualmente han asolado el mundo del ciclismo. Vamos a hacernos eco aquí de alguna de ellas. La primera en 1950, caída de Fausto Coppi, cuando era uno de los candidatos para la victoria final en el Giro de Italia. Coppi tuvo que retirarse de la carrera. Los medios de comunicación, tanto la radio como la prensa, recogió su caída de forma alarmante. En 1969, Eddy Merckx, el vencedor de prácticamente todo en la historia del ciclismo, era considerado positivo en el control antidoping del Giro de Italia. Eddy Merckx había vencido en la etapa y había conseguido la maglia rosa. Posteriormente, cuando ya se encontraba descansando en el hotel, le llegaba la noticia del positivo. Nunca, a partir de entonces, y quizá eso ha hecho que la noticia llegara hasta nuestros tiempos, lograron los medios de comunicación y los médicos ponerse de acuerdo. Ahí quien hablaba de una artimaña encaminada a despojar a Eddy Merckx de una victoria más que segura en el Giro de Italia. La caída de Luis Ocaña descendiendo el Col de Mente en el Tour de Francia de 1971, cuando también iba vestido de amarillo, fue otra de las jornadas trágicas para el ciclismo, concretamente español. Ocaña, que ese año en Orsier-Merlez había sacado más de 7 minutos a Merckx y dejado a 64 corredores fuera de control, veía cómo se esfumaban sus posibilidades de adjudicarse la victoria en la carrera francesa. Más trágica fue en 1960 la caída de Roger Rivière. El campeón francés se cayó en el descenso del Col de Port-Joret. Sufrió fractura en la columna vertebral. A partir de entonces, la droga, la morfina, fue su compañera a lo largo de su vida hasta que falleció en 1976. La historia del ciclismo perdía en esta 14ª etapa del Tour de Francia de 1960 uno de los corredores más importantes del ciclismo mundial. Más trágica por producirse directamente en la carrera fue la muerte del británico Tom Simpson en el Tour de Francia de 1967, en la ascensión al Mont Ventoux, uno de los puertos más áridos que cubre cada año la carrera francesa. Tom Simpson se cayó de la bicicleta, pese a lo cual quiso continuar. Su fallecimiento se producía inmediatamente después, víctima del alcohol, las anfetaminas y el calor reinante.
Sin estar directamente relacionada con la práctica activa del ciclismo, la muerte de Fausto Coppi en los primeros días de enero de 1960 sobrecogía a todos los aficionados y a todos los profesionales del ciclismo. Coppi se había retirado al final de la temporada anterior, en 1959. Había viajado a África, donde había estado en la guerra, y había contraído unas fiebres que poco después terminaron con su vida. La historia del ciclismo, sobre todo en las grandes carreras por etapas, Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia, recoge a menudo el nombre de cumbres que se han convertido en míticas a lo largo de los años. Cumbres donde los grandes escaladores de la historia del ciclismo han escrito su nombre con letras de oro. Probablemente fueron Fausto Coppi o Gino Bartali los primeros en hacer grande la ascensión al Tourmalet. Pero fueron después, con seguridad, los corredores españoles como Federico Martín Bamontes, Julio Jiménez o más recientemente Pedro Delgado los que hicieron de verdad bonita la ascensión a este puerto a más de 2000 metros de altura, uno de los más importantes en la historia de la Gran Boucle. Miguel Indurain lo utilizó sobre todo en su descenso en la edición del Tour de 1991 para conseguir su primera victoria en la carrera francesa. Y también la Vuelta Ciclista a España en 1992 quiso recoger este mítico puerto en su recorrido. Son muchos los nombres de los puertos que han hecho historia en sus ascensiones dentro de los Alpes en el Tour de Francia. Cruz de Hierro, la Colombière, el Glandon, Galibier y Alpe d'Huez, uno de los finales de etapa más señalados en las últimas ediciones de la carrera francesa, que ha sustituido a otros en la historia para convertirse en tradición ya en la Gran Boucle. Tal es así que dicen, desde 1983, en que Fignon se vistió allí de amarillo, que el que consigue ir el primero después de la etapa de Alpe d'Huez es el vencedor en los Campos Elíseos de París. Esto se repitió en algunas ocasiones, concretamente en los Tours de Francia de 1988 y 1991, que ganaron Pedro Delgado y Miguel Indurain. Normalmente la ascensión a Alpe d'Huez está precedida por otros puertos importantes que van señalando la carrera en función de los kilómetros finales. La ascensión de Alpe d'Huez es muy dura, con 21 curvas que están marcadas en su recorrido. Algunos corredores han dicho que cuando por fin se ve al final la imagen de la Notre Dame de Alpe d'Huez, se ha acabado el sufrimiento de esa terrible ascensión. Pero antes de comenzarla hay que llegar a Bourg-d'Ossian, donde comienzan estos 12 kilómetros finales. Para ello hay que pasar por un recorrido de descensos vertiginosos y duras rampas de ascensión que marcan el rendimiento final de los corredores en los kilómetros finales. Cada uno intenta aprovechar habitualmente sus posibilidades. Los que van bien en llano, los que descienden bien, intentan recuperar terreno para afrontar la ascensión final con ventaja sobre sus más fieles enemigos. En Alpe d'Huez, las fuerzas de cada uno son las que cuentan para intentar conseguir la victoria final. En las imágenes que estamos viendo, correspondientes al Tour de Francia de 1990, con victoria final en los Campos Elíseos del norteamericano Greg LeMond, que lucía además el maillot de campeón del mundo, fue el italiano Gianni Bugno el que se adjudicó la victoria en la cima de Alpe d'Huez. Victoria que repetiría al año siguiente, en 1991, cuando llegaba en compañía de Miguel Indurain, que daba de esta forma un paso definitivo para su primera victoria en el Tour de Francia. No son muchos los corredores que han repetido en 2 ocasiones la victoria en esta cima mítica de la historia moderna del Tour de Francia. Gianni Bugno es uno de ellos. También en la historia reciente de la Vuelta Ciclista a España, la ascensión a los lagos de Covadonga en la cordillera Cantábrica se ha convertido en una de las jornadas esperadas por los escaladores en cada una de las ediciones de la Ronda Española. 11 kilómetros de ascensión desde Covadonga al lago de Nol, en la que los hombres con posibilidades en la montaña intentan jugar sus bazas de cara a la victoria final en la carrera española. Lucho Herrera, el hombre que vemos en imágenes triunfando en la edición de 1991, es, junto con Pedro Delgado, el único corredor que ha conseguido en 2 ocasiones ser el primero en esta cima. Las prohibiciones de los organismos competentes en los últimos años para que se realizara esta ascensión la ha convertido todavía más deseada por todos los aficionados al ciclismo que siguen la Ronda Española. Solo hay 2 corredores en el ciclismo profesional en activo que han conseguido más de una victoria en el Tour de Francia.
Logan Fignon y Greg LeMond. El corredor francés venció en las ediciones de 1983 y 1984. En la primera de ellas tuvo la difícil misión de sustituir como jefe de filas en el conjunto Renault a Bernard Hinault, que había pagado con su no participación en la carrera francesa la victoria lograda en la Vuelta Ciclista a España. Con solo 23 años, el parisino conseguía la victoria en la Gran Boucle, que ratificaba de forma magistral el año siguiente. El estadounidense Greg LeMond fue el primer americano que se subía a lo más alto del podio en los Campos Elíseos de París en el Tour de 1986. LeMond, perteneciente al mismo equipo que Fignon e Hinault, había sustituido a estos en su victoria en la carrera francesa. Un accidente de caza tuvo al norteamericano apartado prácticamente 2 años de la élite del ciclismo. En 1989 volvió con fuerza para ganarle a Fignon el Tour en la última contrarreloj en París. En 1990 conseguía su tercera victoria en la carrera. Hoy, la noche temática va sobre ruedas. La bicicleta. Sientes una gran responsabilidad, y sobre todo los chavales, ¿no?, que se fijan mucho en todo lo que dices o lo que haces. Indurain, protagonista a la fuerza. 5 victorias consecutivas en el Tour le han convertido en ídolo de masas. Un reportaje sobre el número 1 del ciclismo. A continuación, cine francés, Parpellón. 5 victorias consecutivas en el Tour le han convertido en un ídolo de masas y le obligan a jugar un papel al que no acaba de adaptarse. Es fácil de decir. Cuando uno ha ganado 5 Tours de Francia, es realmente el mejor. Él lo es todo. Ha demostrado que es el mejor ganando el Tour de Francia, el Giro de Italia, las mejores carreras de España y Francia, por todas partes. Y le dirían, ¿por qué no? Es Indurain. Es Indurain en calle, que es superior a todos. Yo creo que Miguel Indurain es el número 1 del ciclismo del momento actual, desde luego. Indurain genera respeto y admiración sin problemas generacionales. Los mitos del pasado y los campeones del futuro coinciden en su valoración sobre Miguel. Es el mejor corredor del mundo en las grandes vueltas, ¿no?, en las grandes citas. Creo que lo ha demostrado. Ahí están los 5 Tours y creo que es lo importante, ¿no? Él es el mejor en el Tour de Francia. Desde hace varios años, Miguel Indurain genera pasión. Sin pretenderlo, se ha convertido en un personaje idolatrado por aficionados y medios de comunicación. Cuando se desplaza a lugares donde no tienen fácil acceso a estos ídolos de masas, como Colombia, donde se celebró el último campeonato del mundo, puede llegar a pasar momentos difíciles. La pasión no es un sentimiento controlable. Por eso, desde cualquier punto de España, los aficionados no dudan en acompañarle en sus días de éxito. París se ha convertido ya en un destino habitual. Hemos acompañado a todos los sitios y hemos estado en Colombia y estaremos dispuestos a ir hasta Atlanta si es necesario. Al margen del reconocimiento popular, Miguel acumula ya las más altas distinciones sociales: el Premio Príncipe de Asturias al Deporte, la Legión de Honor francesa y la Orden Olímpica de Plata. Llegar a entrar en premios en los que no son básicamente de deporte, pues ahí realmente entrar y que te den, esas instituciones te den premio, pues te llena de orgullo, ¿no? Y ves que tu trabajo va encaminado. Luego, el que te siga la afición y que te apoye y que te anime en diferentes momentos, pues a veces es un poco exigente. Tienes que haces muy feliz a mucha gente, das ilusión a muchos, entonces sientes una gran responsabilidad, y sobre todo los chavales, ¿no?, que se fijan mucho en todo lo que dices o lo que haces. No cabe duda que en un altísimo porcentaje Miguel le debe estos premios a sus éxitos en el Tour de Francia. Jean-Marie Leblanc es el director de la sociedad organizadora del Tour y uno de los hombres más influyentes del ciclismo mundial. Desde esta oficina rige los destinos de la mejor carrera del mundo. Tour e Indurain están siendo un binomio perfecto que se va revalorizando. Indurain ha aportado mucho al Tour de Francia y el Tour ha aportado mucho a Miguel Indurain. Pero evidentemente el Tour ha aportado más a Indurain, porque él se ha hecho el especialista, el campeón del Tour de Francia. Nos hemos apoyado uno en el otro, ¿no? Yo necesito lo que es el Tour para crear mi carrera deportiva
ellos necesitan de buenos corredores para dar buen espectáculo, porque si no tienen buen espectáculo, pues no sube la carrera, ¿no? Entonces, dependemos, los organizadores de carreras dependen de los corredores. L'Équipe es el periódico deportivo más prestigioso del mundo. Pertenece a la misma empresa que la sociedad organizadora del Tour y vuelca sus esfuerzos en realzar su carrera. Hay quien piensa que en Francia Indurain periódico preferirían ver ya su final. Pero lejos de esto, le aprecian realmente porque pocos ídolos de este nivel tienen un comportamiento tan correcto con la prensa. Indurain les ha regalado 2 maillots que presiden la redacción. Un detalle sin precedentes que nadie antes había tenido, ni su gran campeón, Bernard Hinault. Creo que Miguel es excelente. La imagen de Miguel es excelente. Yo creo que el público francés ha entendido que detrás del campeón hay un hombre de gran calidad, que respeta, que soporta, que es correcto en su manera de vivir, en las carreras. Y yo creo que el público francés, después de los 10 años que Miguel lleva corriendo en Francia, lo ha adoptado totalmente. Toda esta admiración la ha recogido el propio Tour y gracias a la ilusión de los navarros le llevará la carrera hasta su casa. Un homenaje antes del adiós. Es un mensaje de corazón por parte de la sociedad del Tour de Francia que ha sido bien entendido por los habitantes de Pamplona y estoy seguro que vamos a conseguir un éxito importante. El Tour siempre ha generado mitos. En España el precursor fue Federico Martín Bahamontes. En 1959 consiguió la primera victoria española en el Tour, en unos momentos en que la carrera francesa estaba aún más rodeada de tintes épicos. 14 años más tarde, Luis Ocaña también alcanzaba la gloria. En 1973 consiguió una victoria muy merecida porque siempre perseveró en la lucha y el sacrificio. Y 15 años más tarde empezaba el boom del ciclismo español. En 1988 Pedro Delgado ganaba su Tour de Francia, una carrera a la que entregó su vida deportiva y en la que vivió momentos muy difíciles antes y después de conseguir el éxito. Pero Miguel ha superado todos los límites, incluso los de los más grandes, Anquetil, Merckx e Hinault. Junto con Miguel son los únicos que han ganado 5 Tours de Francia, pero hasta Indurain nadie lo había hecho de manera consecutiva. El debate sobre quién es el más grande es inevitable. Yo creo que cada uno tiene su personalidad, su manera de correr y sobre todo, cada uno tiene su época. Pienso que no se pueden comparar corredores de épocas diferentes. Pienso que uno llega a ser el mejor de su época y yo no puedo decir si él o yo somos el mejor. Yo creo que el campeón de hoy respeta al de ayer y el campeón de ayer al de hoy. Hay 15 años de diferencia. Miguel es el presente. Solo si en este momento todos los grandes, yo, Anquetil, Coppi, Bahamontes, Indurain, Merckx, pudiéramos correr juntos, entonces sabríamos quién es el mejor. Porque no hemos tenido el mismo material, las mismas carreteras, las mismas condiciones meteorológicas. Miguel comenzó a practicar el ciclismo en familia. Con su hermano y unos primos se apuntó al club ciclista del pueblo, el Villavés. Al principio compaginaba el ciclismo con el atletismo, pero pronto se decantó por la bicicleta. Una elección espontánea que acabaría marcando su vida. Desde el principio, su primer director, José Barruso, al que vemos con Indurain en esta foto, se dio cuenta de que Miguel era un ganador. El éxito de Miguel desbordó la ilusión de los niños del pueblo y ahora el club trabaja con cerca de 200 chavales, desde los 7 hasta los 18 años. Es un trabajo desinteresado que incluso genera problemas por el tiempo que resta a las obligaciones familiares, pero que compensa por el cariño que reciben de los niños. Pero a veces les duele que nadie les reconozca la parte de éxito que les corresponde de los triunfos de Miguel. Lo estás viendo a él y estás viendo a la gente que hay alrededor y, hombre, uno que duda cabe que siente un poco de decir, pero esta gente de qué va, ¿no? Mira, nosotros sí sabemos de qué va, pero bueno, decimos, pero esta gente de qué va, a los que tenía alrededor. Hombre, él es una persona que jamás les criticará, pero tampoco, yo sé que hay muchos que no les gusta para nada, ¿no? El primer contacto entre Miguel y sus actuales directores deportivos fue a través de Eusebio Unzué. Le habían llegado voces de un chico muy grande que no se quedaba atrás en las cuestas. Le vio correr y lo fichó. Y poco tiempo después realizó su primera exhibición en un campeonato de España. Recuerdo que pudo haber alrededor de 35 escapadas y yo creo que de las 35 estuvo en 30. Y la verdad es que bueno, pues sobre todo estuvo en la escapada final, fue su primer campeonato de España
que de hecho además ya además de ganarlo batió un récord aún en este momento es el campeón de España más joven de la historia, porque él lo consiguió con 18 años. Indurain se hizo profesional en 1985 y los éxitos llegaron enseguida. A los 3 meses disputaba la Vuelta a España y ya consiguió su primer maillot amarillo. Sus victorias se internacionalizan 4 años más tarde. En los años 89 y 90 gana la París-Niza y consigue sus primeras victorias de etapa en el Tour de Francia. Las dos en montaña, en Cauterets y Luz d'Ardiden. Indurain tomaba ya el relevo de Perico Delgado. Miguel Indurain ha tenido mucho camino ganado pues al estar en un equipo como estuvo conmigo en Reynolds, donde bueno, pues se consiguió el triunfo del 88 y lo hemos estado en el 89 y en el 90 ahí a punto también de conseguir, y ya conseguido una experiencia enorme sin esa tensión que supone pues el ser él mismo el número 1. 1991 supone el inicio del dominio de Indurain en el Tour. Miguel gana su primera contrarreloj, en Alençon, pero aún no basa su victoria en esta especialidad. Una emocionantísima escapada con Chiapucci, camino de Val-Luron, le vale su primer maillot amarillo y le da margen suficiente para ganar su primer Tour de Francia. Creo que la mayor ilusión y emoción ha sido el primer Tour de Francia. Es otra historia, es el Tour, y el conseguirlo, el pasear por los Campos Elíseos, pues es una emoción muy fuerte. Al año siguiente, Indurain deja claro que el ciclismo ha encontrado un nuevo rey. En Luxemburgo realiza la mayor exhibición vista en una contrarreloj y a partir de ahí domina con comodidad a sus rivales. Con Indurain se pierde pasión, pero se gana tranquilidad. El Tour de Francia ahora con Miguel se puede ir uno al servicio tranquilamente y volver que no ha pasado nada, ¿no? Mientras que cuando yo estaba en el Tour de Francia o en la Vuelta a España no se podían ni mover, estaban ahí con una tensión total y que no se podían ni mover, no podían ir porque si por ejemplo se les ocurría ir al servicio, cuando volvían la carrera había cambiado de color, bien a favor mío o bien en contra y no se lo podían perder ni siquiera un segundo. En 1993 Indurain gana su tercer Tour, probablemente el más fácil, sobre todo porque sus rivales no se creen capaces de derrotarle y sin confianza no hay capacidad de lucha. En 1994, cuarto Tour. Rominger aparece como un rival duro, pero en la primera etapa de montaña se deshace e Indurain consigue margen suficiente para afrontar con tranquilidad el obstáculo final que le habían preparado. La cronoescalada de Avoriaz, uno de los días más difíciles de su vida deportiva en el Tour. En el 95, quinta victoria consecutiva, esta vez ante una nueva generación de corredores que anhela su retirada para alcanzar la gloria. Indurain es ya leyenda viva del Tour. Miguel ha basado siempre sus éxitos en progresiones lentas y muy calculadas. Él y sus directores solo se han apartado una vez de esta manera de actuar y los resultados demostraron el error. Su primer intento por batir el récord de la hora en Burdeos fue exitoso, pero la marca a batir era muy floja. Al año siguiente en Colombia debía superar una marca muy cara, los 55 kilómetros 291 metros conseguidos por Rominger, y no llegó ni a finalizar el intento. El tiempo, la climatología, la poca adaptación a la pista supuso que no fuera capaz de hacerlo. O sea que si hay una parte de culpa o hay una parte de error, efectivamente la existe. El error es inevitable. Es un esfuerzo diferente, un esfuerzo de sufrimiento, ¿no? El llegar siempre a sobrepasar tu límite, pues es muy agonístico. Prácticamente estás todo el día o cuando se requiere estar al máximo, estás haciendo el máximo esfuerzo. Y ese esfuerzo es igual para todos. José Ramón Uriarte ha trabajado para Miguel en 4 de sus 5 tours victoriosos. Sus directores valoran en él su fidelidad y constancia en el esfuerzo. Es la imagen del sufrimiento por los demás, un sufrimiento muy duro, porque uno puede llegar a plantearse si vale la pena. Joder, tienes compañeros con... Bueno, el comentario que tienes con tus compañeros es que dices, joder, yo no vuelvo más el año que viene, ¿no? Porque se pasan momentos verdaderamente difíciles, ¿no? Incluido Indurain. Miguel también ha sufrido las famosas pájaras, momentos en que ya no funciona nada, ni las piernas ni la cabeza, momentos en los que ya solo se puede apelar al sufrimiento para resistir, para acabar. La etapa de Sestriers en el Tour de 1992 ha sido el peor de esos momentos en la vida deportiva de Miguel. Y es que Miguel no es tan diferente a los demás. Siempre lo he dicho que a mí me cuesta mucho trabajo llegar
a donde he conseguido llegar. Me cuesta mucho trabajo en las carreras el sufrir. Puedo expresarlo o no por mi forma de llevar pues, mi semblante, mi físico, etc. Pero realmente me cuesta, ¿no? Entonces, igual como no exteriorizo mucho, pues si estoy bien o estoy mal, pues a la prensa le parece que todo va muy bien, ¿no? Hemos visto que desde el punto de vista físico hay hombres que tienen casi la misma capacidad que Miguel, pero efectivamente empiezan a fallar en otras variables que también son determinantes a la hora del rendimiento. Ahí es donde realmente Miguel marca diferencias mayores, ¿no? Desde el punto de vista, diríamos, pues eso, de inteligencia de carrera, toma de decisiones, estrategia y tranquilidad, ¿no? Sabino Padilla es la persona que mejor conoce físicamente a Miguel. Ha sido el médico del equipo Banesto durante 5 años. La vida del ciclismo es muy dura y ahora ha optado por un cambio profesional. Seguirá siendo el médico particular de Miguel, pero ocupará la mayor parte del año trabajando para el Athletic de Bilbao. Sabino llegó al ciclismo siendo un desconocido y ahora es uno de los médicos más prestigiosos del deporte español. Ambos se han enriquecido con su colaboración. Yo creo que es suerte el poder trabajar con Miguel porque aprendes, te da tranquilidad y luego desde un punto de vista, diríamos, de élite, pues bueno, pues te exige el dar el rendimiento tuyo como médico pues en las competiciones más importantes, sobre todo sin tener la presión del deportista que en todo momento te está exigiendo. Miguel es un hombre que yo creo que no le ha exigido nunca nada a su entorno. Hay un aspecto de su entorno en el que Miguel sí es muy exigente, el respeto a la privacidad de su vida familiar. A medida que crecía su fama, crecía su celo por preservar su intimidad. Ha respetado el acceso de todos los medios de comunicación a sus actos sociales, boda y nacimiento de su hijo Miguel. Pero para la prensa, de su familia, solo existe su hermano Prudencio. Ciclista como él, es el único que habla de la familia Indurain, de los bruscos cambios a los que se han visto sometidos y de cómo han ido adaptándose de vivir en un círculo muy pequeño de relaciones a viajar y recibir gente por todo el mundo, de cómo sus padres han sido a los que más les ha costado aceptarlo y de cómo él, por su carácter extrovertido, lleva también su situación. Bueno, quieras que no, tienes que relacionarte muchísimo más con la gente, ¿no? Pues mis padres pues nunca han estado pues, ni en París, ni habían estado pues, con el presidente del banco, ni con una audiencia con el presidente Felipe González. Entonces, quieras que no, pues todo eso te hace una vida pues diferente, ¿no? Pues de nunca, pues eso, de tener un par de trajes en casa pues para algún funeral o alguna boda o eso, pues tienes que tener siempre algo más preparado, ¿no? También en el equipo han tenido que adaptarse a convivir con un ganador. Trabajar al lado de Miguel les ha hecho famosos y a pesar del alto nivel de exigencia que soportan, se sienten cómodos. Una de las virtudes más destacadas de Miguel es la generosidad en el esfuerzo. Por eso Indurain no ha dudado en más de una ocasión en trabajar para ellos, para que encuentren también sus momentos de gloria. Miguel ve al equipo como una segunda familia y valora tanto este ambiente que nunca se ha planteado seriamente cambiar de equipo, a pesar de las tentadoras ofertas recibidas. Yo prefiero estar en un ambiente bueno, un ambiente distendido, porque es un deporte, como he dicho antes, en el que se intenta llegar al máximo de esfuerzo, ¿no? Entonces tienes que sentir a gusto, tienes que sentir bien, tener unos buenos compañeros en el que también estén por esa labor de rendir al máximo y den todo por ese corredor. En los últimos años, Miguel ha ganado mucha independencia. Ya queda poco de aquel chico que se limitaba a escuchar y obedecer. Los éxitos transmiten mucha seguridad y ahora Miguel se desenvuelve bien en casi todos los papeles que le toca representar. Se ha adaptado a ser siempre centro de atención. Su agenda es apretadísima, recibe todo tipo de proposiciones y por eso quiere tener un mayor control sobre lo que hace y sobre todo lo que directa o indirectamente le influye. Ellos quizá antes tomaban las decisiones de parte mía y ahora pues nos preguntamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo comentas mucho más entre todos. Entonces ahí es donde mi decisión pues también ha entrado dentro de esa parte, ¿no? A la hora de hacer pues un equipo o hacer un calendario, etcétera, pues se toman ya decisiones más conjuntas. Yo creo que lo compararía como un buen alumno en principio que hace una carrera en la universidad, que poco a poco es un gran laureado, se doctora en la materia y en este momento, lógicamente, nunca me he sentido profesor, pero valdría el ejemplo, el profesor pasa, el alumno supera fundamentalmente a los profesores. Indurain, 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 Indurain.
Pero Miguel es tímido por naturaleza y en un escenario sigue pasándolo mal. Por eso su equipo aún recurre a Perico para animar las fiestas de final de Tour en la embajada. Un rasgo muy discutido de su carácter es la ambición. Mucha gente no entiende que Miguel, con su potencial físico, no sea más ambicioso. ¿Por qué, si podía ganarlo casi todo, se conforma básicamente con el Tour? Ese es el rasgo que le diferencia fundamentalmente de los grandes mitos del ciclismo. Miguel no ha nacido ganador, y eso lo vimos el año pasado en el Campeonato del Mundo. Si él hubiera corrido de forma diferente, si tuviera la costumbre de ganar, el año pasado hubiera sido campeón del mundo. Sí, no estoy todo el día sacando ahí el carácter, pero en los diferentes momentos y en las situaciones que hace falta, pues lo he demostrado que sí, ¿no? Que tengo ese carácter y esas ganas de luchar por las victorias. Ciclismo y televisión forman un binomio perfecto. La gran expansión social de este deporte hubiera sido imposible sin una gran estrella, pero también sin la televisión. El ciclismo es un deporte muy televisivo, pero obliga a un gran despliegue de medios técnicos y humanos. Para transmitir una gran vuelta ciclista, cualquier televisión puede llegar a movilizar hasta 150 personas por todo un país. Las más avanzadas tecnologías se aplican para acercar el ciclismo a un público que se congrega en cifras millonarias ante el televisor. Bueno, gracias a la entrada de la televisión en el mundo del ciclismo se ha podido crear una base sólida de aficionados al ciclismo, una masa que puede seguir el ciclismo a través de este medio, además de los otros medios de comunicación. Y esto ha hecho que haya mucha gente interesada en intervenir de alguna forma en el ciclismo, gente que quiere meter dinero, sponsors que quieren dedicar sus gastos a este deporte, y esto ha cimentado en estos momentos, en el año 1996, que puedan haber muchos equipos profesionales y mucha gente que gana dinero y se quiera dedicar, por tanto, al ciclismo. Para los periódicos, Indurain también se ha significado como una buena fuente de ingresos. Su carisma entre el público hace que se haya convertido en interés primordial del lector, de manera que cualquier periódico no duda en movilizar a sus redactores hasta donde haga